Today our passage is going to be from the book of Ephesians chapter 1. Esta tarde vamos a estar leyendo la carta a los Efesios capítulo 1. And we're going to be looking at verses 15 through 23. Vamos a estar leyendo los versos 15 al 23. The topic that I have been assigned is the resurrection and its value for the church. En esta tarde voy a estar enseñando el tema la resurrección de Cristo y su valor para la iglesia, Which is the fullness that fills all in all. que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. And I'm going to ask my brother if he'll read this passage. Y vamos a leer Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amen. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, we give you glory and honor. Padre Celestial, te damos gloria y honor. We praise you Te alabamos for all of your goodness, your kindness, your mercy, your grace. por toda tu bondad, Señor, tu misericordia, tu gracia. We thank you for the word of God Gracias por la palabra de Dios, that is sharper than a two-edged sword, que es más cortante que toda espada de dos filos, dividing between the soul and spirit, que corta el alma y el espíritu, the thoughts and the intents of the heart, los pensamientos y las intenciones del the corazón, bone and the marrow. que también los huesos y los tuétanos. We pray, Lord, is that as we look at this word, it would do its surgical work on us. Oramos, Señor, que al estudiar esta palabra pueda ejercer una cirugía en nosotros, According to your glorious grace. de acuerdo a tu gloriosa gracia. And we ask this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Y oramos esto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Now, before we get into this passage and start to take it apart, Antes de introducirnos en el pasaje y empezar a desglosarlo, one of the things that I like to do is look at the totality, the wholeness of the passage. una de las cosas que me gusta hacer es poder observar la totalidad del pasaje. It's very common for those of us that are from a Reformed Presbyterian background Es muy común para nosotros que venimos de un trasfondo reformado presbiteriano to be critical of other traditions. criticar a veces otras tradiciones. Sometimes it's necessary for us to be critical of our own tradition. Pero a veces es necesario que seamos críticos incluso de nuestra propia tradición. A tradition that cannot be criticized is one that is not worth adhering to. Una tradición que no se pueda criticar no es una tradición digna a la cual adherirse. And one of the things that us reformers, modern day reformers, like to do is we like to take things apart. Una de las cosas que les gusta a los reformadores actuales es poder dividir las cosas. And the problem is that once we take things apart, we're not very good at putting them back together again. Y uno de los problemas es que una vez que nosotros dividimos las cosas, es difícil juntarlas de nuevo. And so I want to look at this passage from the 3,500 foot view. Así que quiero abordar este pasaje desde una perspectiva completa de 360 grados. Before we look at each of its parts. Antes que empecemos a mirar cada una de sus partes divididas. And from that aerial view, Y desde esta visión aérea, what I see in this passage can be summed up in one word.
Lo que veo en este pasaje desde esta perspectiva aérea puede ser resumido en una palabra. and that word is beauty. Y esa palabra es belleza. This passage is a beautiful passage. Este pasaje es un pasaje hermoso. It's one of the most beautiful passages in all of Scripture. Uno de los pasajes más hermosos en toda la escritura. In fact, all of chapter 1 is beautiful. De hecho, todo el capítulo 1 es precioso. Now, last night, Pastor Burke talked about truth and goodness. Anoche el pastor Burr Parsons hablaba de la bondad y de la verdad. And if you go all the way back to 5th century Greece, Plato talked about those things. Y si nos remontamos a la Grecia del siglo I o de antes del siglo I, Platón, nos damos cuenta que Platón habló de estas cosas. Plato and some of the philosophers from the 5th century talked about the true, the good, and the beautiful. Platón y algunos de los filósofos del siglo V antes de Cristo hablaron de esto, de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello. We call those things the three transcendentals. Llamamos a esas tres cosas los tres trascendentales. We call them transcendentals because they are things that are beyond time, beyond space, beyond matter. Llamamos a esas tres cosas los tres trascendentales porque trascienden lo espacial, trascienden lo temporal y trascienden la materia. And ever since the days of Plato, it's been common for philosophers and theologians and biblical scholars to talk about these things in that order. Y desde entonces, la costumbre ha sido, por parte de filósofos, teólogos, hablar de estas tres cosas en ese orden. The true, the good, and the beautiful, in Lo- that order. Lo verdadero, lo bondadoso y lo bello, en ese orden. In fact, during the Enlightenment in the 18th century, De hecho, durante la Ilustración en el siglo XVIII, the German philosopher Immanuel Kant wrote 3 books. el filósofo alemán Immanuel Kant escribió 3 libros. And it would not be an overstatement to say that these 3 books have had an enormous impact, an inordinate impact on the 20th century and the 21st century thinking. Y no es una exageración decir que estos 3 libros han tenido un enorme impacto en los siglos XX y XXI. The first book was called The Critique of Pure Reason. El primer libro se llamó La crítica a la razón pura. The second book was called The Critique of Practical Reason. El segundo libro se llamaba La crítica a la razón práctica. The third book was called The Critique of Judgment. El tercer libro se llamaba La crítica al juicio. The first book, Critique of Pure Reason, was about the truth. La crítica a la razón pura se trataba de la verdad. The Critique of Practical Reason was about goodness or ethics or morality. La crítica a la razón práctica era una crítica a la moralidad, a la ética. And the third book, The Critique of Judgment, was about beauty. Y el tercer libro, La crítica al juicio, era sobre la belleza. So the point is that from the time of Plato to the time of the Enlightenment, all the way up until the 20th century, the order remained the same, the true, the good, and the beautiful. El punto central de todo esto es desde tiempos de Platón hasta nuestros tiempos, el orden ha sido siempre el mismo, lo verdadero, lo bondadoso o lo bueno y lo bello. Until the 20th century, a theologian from Switzerland named Hans Balthasar En el siglo XX, un teólogo alemán llamado Hans Balthasar took the true, the good, and the beautiful, and he inverted them. tomó lo verdadero, lo bueno y lo bello y lo invirtió. And he started with the beautiful. Y él comenzó con lo bello. Because according to Balthasar, the beautiful does something to you that truth and goodness does not. Porque de acuerdo a Baltasar, lo hermoso, lo bello hace algo que no hace lo verdadero y lo bondadoso. The first thing that the beautiful does is it stops you right in your tracks. Lo primero que hace lo bello es que te detiene justo donde estás, te hace parar. When you see something beautiful, it stops you. Cuando ves algo bello, te hace detenerte. Philosophers call this aesthetic arrest. Los filósofos llaman como un arresto estático. The next thing the beautiful does is it claims you.
Lo segundo que hace lo hermoso es que se aferra a ti, It owns you. se apropia de ti And then it names you. y luego te nombra And then it sends you. y luego te envía. You become an evangelist for that which is beautiful. Te conviertes en un evangelista de aquello que es hermoso. When Jesus showed up to the disciples, it stopped them in their tracks. Cuando Jesús salió al encuentro de los discípulos, hizo que se detuvieran. They stopped everything they were doing. Ellos pararon todo lo que estaban haciendo. They were confronted by the beauty of the Christ. Estaban confrontados con la belleza del And then Cristo. he claimed them, didn't he? Y luego Él se aferró a ellos, ¿cierto que sí? And then in many cases, he renamed them. Y en muchos casos Él les dio un nuevo nombre And then he sent them out. y luego los envió. See, when we encounter the beautiful, something happens to us. Así que cuando nosotros estamos frente a lo bello, algo nos ocurre. It does something to us. Hace algo en nosotros. And this passage of Scripture is one of the most beautiful passages of Scripture in all of the Bible. Y este pasaje de la Escritura es uno de los más hermosos en toda la Biblia. In fact, the aesthetic nature of this passage has had some scholars claim that it was once part of an ancient hymn or a poem or the creedal tradition. De hecho, una parte asombrosa de este pasaje, o lo asombroso de este pasaje ha hecho que muchos comentaristas piensen o teólogos que fue parte de un himno antiguo o tal vez de un credo tradicional o incluso un poema. And so this is a beautiful passage. Por eso recordemos, es un pasaje precioso. When I read this passage, every time I read it, I want to stop Cuando lo leo, cada vez que lo hago, quiero detenerme and contemplate the beauty about what Paul is saying. y contemplar la belleza de lo que Pablo está diciendo. These are beautiful prose, Es una prosa hermosa and we should stop and reflect on that beauty. y debemos detenernos y reflexionar sobre esa belleza. Now, maybe you're thinking, Pastor Jim, this is just a letter. Y tal vez estén pensando, Pastor Jim, esto es solo una carta. What can be beautiful about a letter? ¿Qué puede ser hermoso sobre una carta? It's only a letter. Come Es on. solo una carta, por favor. Well, compare this letter Pero comparen esta carta to the emails you wrote today, con los correos electrónicos que enviaron hoy or to the text messages you sent today. o con los mensajes de texto que enviaron hoy. And then tell me that this isn't beautiful. Y luego díganme si esto no es hermoso. The form and the language, the cadence, the poetry is absolutely majestically beautiful. Las palabras, la cadencia, la construcción gramatical, esa poesía que hay es absolutamente precioso. Now, in this part of the passage, Paul is talking about thanksgiving and prayer. En esa parte del pasaje, Pablo está hablando de agradecimiento y oración. He says, I have not ceased to give thanks to you and remembering you in my prayers. Pablo dijo, yo no ceso de dar gracias por ustedes y de recordarlos en mis oraciones. But what I want you to see here is that his thanksgiving and his prayer is directly related to something else in the first part of this chapter. Y lo que quiero que ustedes observen es que su agradecimiento y su recordación tienen que ver con algo que está en la primera parte del capítulo. And what it's related to is the doxology in verse 3. Y lo que se relaciona es con esa doxología del verso 3. Paul begins by saying, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places." Pablo comienza diciendo, bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. This is not only a beautiful passage, it's a glorious passage. Esto no solo es un pasaje bello, también es un pasaje glorioso. Paul erupts in doxological praise. Y Pablo explota en una alabanza doxológica. Blessed be the God. That word blessed there, we get the word eulogy from. It means to speak well of God.
Bendito sea Dios, una palabra eulogía, es decir, hablar bien de Dios. And what is the doxology about? ¿Y de qué se trata la What doxología? causes this explosion of praise? ¿Qué causa esta explosión de alabanza? It's because Paul is amazed that we've been chosen in him before the foundations of the world. Es porque Pablo está asombrado de que hayamos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. He's predestined us. Nos ha predestinado. We've been adopted by him. Hemos sido adoptados por él. And then in this passage, Paul gives this threefold praise of glory. Y Pablo en este pasaje da una alabanza triple de gloria. Right? He says three times to the praise of his glory, to the praise of his glory, to the praise of his glory. 3 veces lo menciona, dice, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. And then out of this doxological praise, then Paul then flows into thanksgiving and prayer. Y a partir de esta alabanza cristológica, doxológica, Pablo entonces fluye en alabanza, en adoración, en gratitud. Now, from verse 15 to verse 18, there's a technique that Paul uses to shape what he's saying. Desde los versos 15 al 18 hay una técnica que Pablo está usando para darle forma a lo que dice. Verses 15 through 18 are all framed around what we call the theological virtues. En los versos 15 al 18, todos están enmarcados en algo que ha sido llamado las virtudes teológicas. Sometimes we call them the Christian virtues. Las virtudes cristianas llamamos a veces. In this order that Paul lists for us today, it's faith, love, and hope. Y en este orden que los cristianos lo han conocido es fe, amor y esperanza. More often, we're used to it in 1 Corinthians 13:13, where it says faith, hope, and love. Como dice en 1 Corintios, los conocemos a menudo como fe, amor, fe, esperanza y amor. But Paul is inverting that order, saying faith, love, and hope. Pero Pablo invierte un poco ese orden, dice fe, amor y esperanza. And so Paul says, for this reason, Y Pablo dice, por esta razón, because I have heard of your faith in the Lord Jesus Christ debido a que yo he oído de su fe en el Señor Jesucristo and your love towards all the saints, y su amor por todos los santos, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayer. no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. And so Paul says, for this reason, because he heard. Dice, por esa razón, porque él oyó, He heard about their faith. escuchó de su fe, He heard about their love. escuchó de su amor. Now, Paul had been in Ephesus, Pablo ya había estado en Éfeso, right? He served in Ephesus for Sir- quite a while. sirvió allí por bastante tiempo, But now he's saying, I heard of this. pero ahora dice, yo estoy escuchando de So esto. what he's heard of is their spiritual growth from the time that he was there to the time he's hearing reports from people. Lo que él está oyendo es de ese crecimiento espiritual desde el tiempo en que él estuvo allí hasta el momento en que está escuchando los informes. And that's what caused Paul to write this. Y eso es lo que causa que Pablo escriba esa carta. Let me tell you why I am here. Y permítanme decirles por qué estoy aquí. I am here because I heard of your faith and your love. Estoy aquí porque yo he oído de su fe y de su amor. My mission is in North Africa and the Middle East. Mi misión está en África del Norte, en el Medio Oriente. This is not the geographical area that I have been called to. Esta no es el área geográfica a la cual yo he sido llamado. This is out of bounds for me. Esto realmente está fuera de mi territorio. But when I was at St. Andrews Pero cuando estuve allí en la iglesia San in Andrews, Sanford, Florida, allí en Florida Central, and my wife was in the new members class, y mi esposa estaba allí en la clase de nuevos miembros, and people were asking her what I did for a living, y la gente empezó a preguntarle a ella cómo es que yo me ganaba la vida. and she said that I'm a missionary. Ella dijo, no, él se dedica a las misiones, es misionero. We founded a seminary in Egypt. Fundamos un seminario en Egipto, We work to evangelize people from Islamic background. trabajamos evangelizando personas que tienen un trasfondo islámico. And the person she was talking to Y la persona con la cual estaba hablando said, have you ever heard of Noé Acosta? le preguntó, ¿has oído alguna vez de Noé Acosta? Have you ever heard of SRL? ¿Has oído alguna vez del SRL? And we said, no, we haven't heard of them. Y yo les dije, y dijimos, no, nunca. And then from person to person to person, people were telling us about your faith
and about your love. Y luego una persona y otra empezó a contarnos acerca de su fe y acerca de su amor. I was sitting in the back of the church one Sunday. Estaba sentado en la parte trasera de la iglesia un domingo. By the way, I always sit in the back of the church. Y por cierto, siempre me siento atrás. I like to see what's going on in the church. Me gusta ver qué está pasando en la iglesia. And right during the procession, when the choir and the pastors are walking up the center aisle, Y durante la procesión, cuando el coro y los pastores están caminando por el pasillo central, I felt a tap on my shoulder, yo sentí que alguien me tocó el hombro and it was Dr. Parsons. y era el doctor He was Burke. on his way up the aisle, Él estaba caminando por el pasillo and he put his arm around me, y me rodeó con su and brazo. he said, "Would you be available to preach tonight?" Me dijo, ¿estarías disponible para predicar esta noche? So that was quite a bit notice there he gave me, right? Así que fue una noticia como de repente. But I have a rule. Pero yo tengo una regla. If somebody asks me to preach or to teach, I answer yes, as Mi long as my regla es- schedule permits it. Si mi regla es si alguien me pide enseñar o predicar, yo siempre respondo sí, siempre y cuando mi agenda me lo permita. And so I preached that night. Así que prediqué esa noche. And then after it was over, Y después de terminar, a man came up to me. un hombre se me acercó. I recognized him because I've seen him in the church. Yo lo reconocí porque lo había visto en la iglesia. And it was Noah Costa. Y era Noé Acosta. And he said, "Would you ever consider coming to Colombia?" Y me preguntó, ¿has considerado alguna vez venir a Colombia? And because it's my rule, Y debido a mi regla, I said yes. yo dije sí. And that's how I got here. Y así fue como llegué hasta aquí. Because I heard about your faith and your love. Porque oí de su fe y de su amor. And now that I'm here, I can see that God is really doing something here. Y ahora que estoy aquí, puedo ver que Dios está haciendo en realidad algo aquí. Something is happening in Colombia Algo está pasando en Colombia and in Latin America. y en Latinoamérica. There's something going on here. Hay algo ocurriendo. The Spirit of God is moving here. El Espíritu de Dios se está moviendo aquí. You can see it with your eyes, Puedes verlo con tus ojos and you can experience it and feel it in your soul. y puedes experimentarlo y sentirlo en tu alma. And you are evangelizing this continent. Y ustedes están evangelizando este continente. Do you know what the annual evangelical growth rate is in Colombia? ¿Ustedes saben cuál es la tasa de crecimiento evangélico anual en Colombia? Anybody know? ¿Alguien lo sabe? It's 6%. Es 6%. The annual evangelical growth rate in Colombia is 6%. La tasa de crecimiento evangélico o de evangelismo anual en Colombia es el 6%. Do you know what the global evangelical average is for growth? ¿Ustedes saben cuál es la tasa de crecimiento evangélico anual a nivel mundial? It's under 3%. Está por debajo del 3%. You are achieving twice the global average. Ustedes están logrando el doble del promedio global. Something is going on here. Algo está pasando aquí. Your faith and your love is spreading around all of Latin Su America. fe y su amor se están esparciendo por toda América Latina. And we are hearing about it in the United States of America. Y en Estados Unidos estamos oyendo al respecto. Do you know what the annual evangelical growth rate is in the USA? ¿Ustedes saben cuál es esa tasa de crecimiento evangélico anual en Estados Unidos? Any idea? ¿Alguna idea? 0.08%. 0,08%. Less than 1%. Menos que el 1%. Now, do you want to know what the fastest rate of growth is in the world for evangelicals? You want to know where it is? ¿Ustedes quieren saber dónde se produce la mayor tasa de crecimiento evangélico en el mundo? ¿Quieren saberlo? It's in the country of Iran. Es en Irán. The evangelical growth rate in Iran, the annual rate in Iran is over 12%. Esa tasa de crecimiento evangélico en Irán está por encima del 12%. To the praise of his glorious grace. Para la alabanza de la gloria de su gracia. And beloved, you are on your way there.
You're Llamados, halfway there. ustedes están a mitad de camino. Keep it up. Así que Preach the mantengan gospel. fuerza. Prediquen el In evangelio season, out of season. a tiempo y fuera de Right. tiempo, Because the whole world is hearing about your faith and your love. porque el mundo entero está oyendo de su fe y de su amor. Now, why does Paul put hope last? ¿Por qué Pablo entonces pone esperanza al final? He says in verse 16, I do not cease to give thanks to you, remembering you in my prayers. Dice el verso 16, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes, That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation and knowledge in him. para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Now, I don't know how it is in the Spanish language, but in the English language, hope implies doubt. No sé cómo funciona en español, pero en inglés, hope o esperanza a veces implica duda. When we say, I hope so, we mean it's probably not going to happen, but I hope it happens. Cuando decimos espero que ocurra, uno está diciendo probablemente no va a ocurrir, pero hay una pequeña esperanza. As you know now, I work in the Islamic world. Como saben, yo trabajo en el mundo islámico And in Islam, they have an expression, y en Islam tienen una expresión and they use it over and over again y la usan una y otra vez in Arabic. en árabe, It's insha'Allah. inshallah. It means God willing. Significa si Dios quiere. It's like our phrase, Lord willing, Es como cuando uno dice si Dios quiere, but that's not what it really means. That's not how they use it. pero así no es como lo usan, eso no es lo que significa en realidad. If you say to a friend over there, you say, let's talk tomorrow. Si estás hablando con un amigo y dicen hablemos mañana, They'll say, inshallah. ellos dicen inshallah, Means, I hope so. es decir, espero que sí. Let's get together and meet tomorrow. Vamos a reunirnos mañana, Inshallah. inshallah. Now, it goes from meaning Lord willing, God willing, Pasa de significar si Dios quiere to I hope so, a espero que sí, maybe not, pero tal vez no. to there is no way that we are ever going to meet tomorrow. Y luego se degrada en no hay manera de que nos vayamos a reunir mañana. And that's their expression for hope. Y esa es su expresión para And esperanza. I think commonly that's how we all use it. Y creo que comúnmente así es como todos lo usamos. I hope I become a millionaire, Espero convertirme en millonario. but probably not. Pero tal vez eso no va a pasar. So we hope for all kinds of things that we know are never going to come to pass. Así que nosotros esperamos una gran cantidad de cosas que sabemos que nunca van a ocurrir. But that's not the biblical hope. Pero esa no es la esperanza bíblica. Right? What Paul is trying to say is that he wants them to have hope, know the hope to which they have been called. Lo que Pablo dice es que él quiere que ellos sepan cuál es la esperanza a la cual han sido llamados. Hope in the Bible is the certain expectation that what God has promised, it will come to pass. La esperanza es la Biblia, en la Biblia es la expectativa o expectación cierta de que aquello que Dios ha prometido va a He ocurrir. chose you, he predestined you, he adopted you. Te escogió, te predestinó, te adoptó, He has promised you an inheritance. te ha prometido una herencia. And he wants them to know that they have this hope, Y él quería que ellos supieran que ellos tienen esta esperanza, that what God has promised, it will come to pass. que aquello que Dios prometió va a ocurrir. And so that he says that your eyes may be enlightened, that you may know the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Do you know that you are called God's glorious inheritance? ¿Ustedes sabían que son llamados la gloriosa herencia de Dios? You are the glorious inheritance of God. Ustedes son la gloriosa herencia de Dios. He wants you to know how much he treasures you and values you.
Él quiere que sepas cuánto te atesora y te valora. Dr. Parsons was preaching a few months back in the book of Ephesians, Hace unos meses el doctor Parsons estuvo predicando en el libro de Efesios and he said, I get tired of hearing people say this, that it's not about you. Él decía, a veces me aburro de escuchar a la gente decir lo mismo, no se trata de ti, It's not about you, it's about God. no se trata de ti, se trata de Dios. Well, sort of, but actually, it is kind of about you. Bueno, en parte es cierto, pero de hecho sí es en parte sobre ti. Because God says it's about you. Porque Dios mismo dice, se trata de ti. He says, you are the glorious inheritance of God. Dice que ustedes son la gloriosa herencia de Dios. He values you. Te valora, He values the saints. valora a los santos. And he wants them to know what is the immeasurable greatness of his power to us who believe. Y quiere que ellos sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que The creemos. immeasurable greatness of his power towards you, Esa inconmensurable medida de su poder para ti, towards you who believe. hacia los que creen, According to the workness of his great might that he worked in Christ when he raised him from the dead. según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. So here is the power of God active in the resurrection of Christ. Así que aquí vemos el poder de Dios activo en la resurrección de Cristo. And this power motif goes all the way through the book of Ephesians. Y este tema del poder se mueve a través de la carta a los Efesios. Paul practically exhausts the entire power terminology available in the Greek language. Literalmente, Pablo agota toda la terminología griega disponible para hablar de And poder. uses it with such rapidity that he almost runs out of breath as he's talking and using the different terminology for power. Y lo usa tan repetidamente que casi como que se queda sin aliento usando toda la terminología disponible para poder. In fact, there's a higher concentration of power words in the book of Ephesians than any other letter of Paul. De hecho, hay una mayor concentración de palabras que significan poder en la carta a los Efesios que en cualquier otra carta paulina. And the reason for that Y la razón es esta. is because Ephesus in Asia Minor believed in powers, cosmic powers, spirits, demons, satanic power. Es porque esa región de Éfeso, en Asia Menor, la gente creía en poderes cósmicos, en demonios, en potestades celestiales. And they believed that these forces controlled every aspect of their lives. Y ellos creían que estas fuerzas controlaban cada aspecto de sus vidas. And Paul is saying there's a higher power than that, Y Pablo está diciendo, hay un poder superior, greater power than that. un poder mayor que eso. There is an immeasurable power of Almighty God Hay un poder inconmensurable del Dios Todopoderoso that actually influences and controls every aspect of our lives. que en efecto influencia y controla todos los aspectos de nuestra vida. And so he says that this power is to us who believe according to the working of his great might that he worked in Christ when he raised him from the dead. Dice, la cual operó en Cristo, la operación de la fuerza de su poder, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos. Now, in theology, we have something we call the states of Christ. En teología se habla de algo llamado los estados de Cristo. And the states of Christ are broken up into two categories. Los estados de Cristo están divididos en dos categorías. The first category is the state of his humiliation, La primera categoría es el estado de humillación and the second category is his state of exaltation. y la segunda categoría es su estado de exaltación. And the state of humiliation has a downward trajectory. Y el estado de humillación tiene una trayectoria descendente. Christ moves from heaven to earth. Cristo se mueve de los cielos a la tierra.
and then under the earth, in the tomb, as y it were. luego debajo de la tierra, a la tumba. And then as the Apostle Creed said, then he descends into Hades or hell. Y como dice el credo de los apóstoles, descendió al Hades o al infierno. The whole trajectory of the humiliation of Christ is downward. Toda esta trayectoria es de la humillación de Cristo es una trayectoria descendente. Now, we need to be careful here because that idea can be a little bit misleading. Ahora, debemos tener cuidado porque esa idea puede ser un poquito As tergiversada. R.C. Sproul has said in his book, The Glory of Christ, Como lo mencionó R.C. Sproul en su libro La Gloria de Cristo, that even in Christ's humiliation, the glory can't quite be concealed. que incluso en la humillación de Cristo no podemos esconder la gloria de Cristo. Through every phase of the life of Christ, the glory is leaking out all over the place. En cada etapa de la vida y ministerio de Cristo podemos ver la gloria de Cristo desbordándose. And so there's even glory in the humiliation of Christ. De modo que hay gloria incluso en la humillación de Cristo. Now, when we talk about the exaltation, Ahora, cuando hablamos de la exaltación, and that's what Paul is talking about here, y Pablo está hablando aquí precisamente de eso, right? The omnipotent, almighty power of God in the resurrection and in the session of Christ. dice ese poder omnipotente de Dios que operó en la resurrección de Cristo. And the whole trajectory here is upward, Y ahora toda esta trayectoria es ascendente. right? It's Christ is bodily raised. Cristo es levantado He corporalmente, bodily ascends into heaven. asciende corporalmente a los cielos He is bodily seated on the throne. y está sentado corporalmente en el And trono. that seating is what we call the session of Christ. Y esa etapa de la exaltación es llamada la sesión de It's Cristo. the coronation of our King. Es la coronación de nuestro Rey. Christ is being coronated as the King of the entire universe. Cristo está siendo coronado como el Rey de todo el universo. And so he is raised, he ascends, Así que Él es levantado, asciende, he's seated está sentado at the right hand in the heavenly places. a la diestra del Padre en los lugares celestiales. And then now Paul is going to switch from the states of Christ to the supremacy of Christ. Y ahora Pablo hace un giro desde los estados de Cristo hacia la supremacía de Cristo. He is supreme and above all rule and authority and power and dominion, Él está sobre todo principado y autoridad y poder y dominio. and above every name that is named, Y sobre todo nombre que se nombra. not only in this age, but also in the one to come. No solo en este siglo, sino también en el venidero. And he put all things under his feet. Y dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. And so this upward trajectory, Paul actually runs out of language to talk about it. Y describiendo esta trayectoria ascendente, Pablo casi que se queda sin términos. And he put all things under his feet. Here is a sign of the rule and reign of Christ over all his enemies and over all our enemies. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí está la señal clara de que Cristo es gobernador y tiene la autoridad sobre todos nuestros enemigos so- y sus enemigos. He is supreme over all the heavenly powers, Él es supremo por encima de todos los poderes celestiales, all the satanic and demonic powers, poderes satánicos y demoníacos, the rulers of the darkness of this world. los gobernadores de las tinieblas en este it's mundo. Also supreme over the church. Pero Él también es supremo sobre la iglesia. You see what's happening here? This immeasurable resurrection power ¿Ven lo que ocurre aquí? Este poder de resurrección supereminente seamlessly flows from the states of Christ to the supremacy of Christ, fluye desde los estados de Cristo hacia su to supremacía, the subjection of all his enemies and all our enemies. a ese estado en el que Él sujeta bajo su dominio sus enemigos y los nuestros. And then he's gifted to us as the head of the church. Y luego Él es dado a nosotros como cabeza de la iglesia. Now, when we talk about Christ as the head of the church,
Ahora hablemos de Cristo como cabeza de la iglesia. He is the only head of the church. Él es la única cabeza de la iglesia. There are no other heads of the church. No hay otras cabezas de la iglesia. Pope is not the head of the church. El Papa no es la cabeza de la The iglesia. pastor is not the head of the church. Los pastores no son la cabeza de la The iglesia. elders are not the head of the church. Los ancianos no son la cabeza de la There is iglesia. only one head of the church, and that is the Lord Jesus Christ. La iglesia solo tiene una cabeza y es el Señor Jesucristo. And when we talk about the head of the church, there are three different ways to understand this. Y hay tres maneras diferentes de comprender a Cristo como cabeza de la Christ iglesia. is the federal head of the church. Cristo, por un lado, es la cabeza federal de la iglesia. That means he is the representative head of the church. Significa que Él es la cabeza representativa de su iglesia. Right? In the same way that Adam was the representative of the old human race, De la misma manera en que Adán era el representante de toda la raza humana. Christ is the representative of the new human race. Ahora Cristo es el representante de una nueva raza humana. In the same way that when Adam sinned, all of mankind fell in him. Y del mismo modo que cuando Adán pecó, toda la raza humana cayó en él. Okay. Then in the last Adam, Ahora, en este último Adán, by his rights of righteousness, by his acts of righteousness, por su justicia y actos de justicia, all those in Christ todos los que están en Cristo are considered righteous. son considerados justos. He's the representative head. He is the federal head of the human race. Él es la cabeza representativa, la cabeza federal de esta nueva raza humana. When he died, we died in him. Cuando Él murió, nosotros morimos en Él. When he was raised, we were raised with him. Cuando Él fue resucitado, nosotros resucitamos con Él. When he ascended, we ascended in him. Cuando Él ascendió, nosotros ascendimos en Él. When he's seated on the throne, we are seated in heavenly places, Paul says, with him. Cuando Él se sentó en el trono, dice Pablo, estamos nosotros también sentados en los lugares celestiales en Él. So that whatever is true about Christ De modo que cualquier cosa que sea cierta sobre Cristo has been applied to us. se ha aplicado a nosotros. He is the federal head, Él es nuestra cabeza federal, representative head of the church. cabeza representativa de la iglesia. He's also, secondly, the ruling head of the church. En segundo lugar, Él es la cabeza gobernante de la He iglesia, is the sovereign king of the church. el rey soberano de la iglesia. Now, it's true that he's the king of all the world Es verdad que Él es el rey de todo el mundo, in a general sense, en un sentido general, but in a particular sense, he is the king and head of the church. pero en sentido particular, Él es el rey cabeza de la iglesia. He rules over the church. Él gobierna sobre ella. And how does he rule over the church? ¿Y cómo gobierna sobre la He iglesia? rules over the church through word and spirit Gobierna sobre la iglesia a través de la palabra y el espíritu and through the offices of the church. y a través de los oficios suboficiales de la iglesia. The instrumentality of the offices of the church. La instrumentalidad de esos oficios eclesiales. And that is how Christ rules over the church. Y así es como Cristo gobierna sobre la iglesia. And that's one of the hardest parts for us to grasp and to understand. Y esa es una de las partes más difíciles para comprender. We don't mind Christ being the ruler of the church in the abstract, En realidad, no tenemos problemas con Jesucristo siendo el gobernante de la iglesia en lo abstracto. we don't mind when we say he rules through word and spirit, No nos incomodamos al decir que Él gobierna sobre la iglesia en espíritu. but we sort of have a problem with understanding that he rules through the instrumentality of our elders and deacons. Pero el problema llega cuando decimos que Él está gobernando sobre la iglesia a través de los instrumentos de ancianos y diáconos. Don't we? ¿Cierto que sí? And why is that? ¿Y por qué? It's because by and large we have an authority problem. Es porque en términos generales tenemos un problema de autoridad. We do not like authority in the everyday practical application of it. A nosotros no nos gusta la autoridad en la aplicación diaria y práctica de ella. We like it as a theological idea. Nos gusta la autoridad como una idea teológica. We like it as an abstraction, Nos gusta como una abstracción, but practically speaking, we don't like it. pero en términos prácticos no nos gusta. And so he's the representative head, he's the federal head, he's the ruling head of the church. Así que Él es la cabeza representativa, Él es la cabeza gobernante de la iglesia And he is the organic head of the church. y por otro lado Él es la cabeza orgánica de la In other iglesia. words, he is the living head En otras palabras, Él es la cabeza viviente of the church, de la iglesia, which Paul says is his body.
Pablo dice que es su cuerpo. He's what gives life to the body. La cabeza le da vida al cuerpo. He communicates his life to the members of his body. Él comunica la vida a los miembros de su cuerpo. And notice here that the church is called his body. Y observen que aquí la iglesia es llamada su cuerpo. The church is his body. You are the body of Christ. Dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Now, St. Augustine said, this is not some weak and empty metaphor here. San Agustín decía, esto no es una metáfora vacía y débil. For Augustine and those who follow Augustine, Para Agustín y sus seguidores, this is a real metaphysical, spiritual entity of the head joined with the members, the body. aquí estamos hablando de una entidad real, metafísica, que se da en esa unión de la cabeza con el cuerpo. Augustine called it the totus Christus, Agustín lo llamaba el totus Christus, the total Christ. el Cristo total o That completo. the head and body joined together become the total Christ. Esa cabeza y ese cuerpo unidos conforman el Cristo total. And of course, Roman Catholics believe this. Y claro, los católicos romanos creen en esto, Eastern Orthodox believe this. los ortodoxos orientales también lo creen, And some Protestants do. y algunos protestantes también. Surprisingly, though, to most of us, Sorprendentemente, para la mayoría de nosotros, John Calvin believed in this. Juan Calvino lo creía también, That the head and body make up the whole Christ. de que la cabeza y el cuerpo conforman al Cristo completo. And of course, this is a great mystery. Y por supuesto, esto es un gran misterio. Now, Calvin is quick to say, Calvino se apresura a decir, it's not as if Christ was incomplete o lo dice claramente, no es que Cristo esté incompleto, and needed members to be joined to him in order to be complete. o que necesita miembros que se adjunten a Él para sentirse pleno. But rather, it's as if Christ is saying, I consider myself incomplete until I am joined with the members of my body. Sino que Cristo está diciendo eso, yo me considero incompleto hasta que yo esté unido a los miembros de mi cuerpo. Now, the verse that locked this in for Augustine was in Acts chapter 9, verse 6, I believe. El versículo clave aquí para Agustín se encontraba, creo, en Hechos 9:6. When Paul was on the road to Damascus Cuando Pablo estaba en el camino a Damasco and he gets knocked down to the ground y luego es derribado al suelo and he's blinded y es enceguecido. and he hears a voice. Luego oye una voz And the voice says, Saul, Saul, why persecute you me? y la voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Now, did you hear that? ¿Escucharon eso? He didn't say, why are you persecuting my church? Jesús no dijo, ¿por qué estás persiguiendo mi iglesia? Paul is persecuting the church. Pablo está persiguiendo la iglesia. And Jesus says, why are you persecuting me? Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues a mí? See, there is a mystical union, the way the reformers like to state it. There is a mystical union between Christ as head and the members as the body. Hay una unión mística, como le plació a los reformadores poner esto, ¿no? Una unión mística entre la cabeza y el cuerpo de Cristo. And whether you use the language of the total Christ or the whole Christ, the totus Christus, Y sea si usamos el lenguaje de totus Christus o el Cristo total o completo, or whether you use the language of the mystical union, o sea que utilicemos la expresión unión mística, there is something going on here between the church and Christ. hay algo ocurriendo allí entre Cristo y su iglesia. This is no weak or empty metaphor. Esto no es una metáfora débil y vacía. We are united to him Estamos unidos a Él in his death and resurrection. en su muerte y en su resurrección. And then he says, he has put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Which is his body, la cual es su cuerpo, the fullness of him la plenitud de aquel, de Él, who fills all in all. que llena todas las cosas en todo. Now, this has been a verse that has received a lot of attention.
Este versículo ha recibido mucha atención. Does it mean that the church is completed and filled up by Christ? ¿Este texto significa que la iglesia es completada y llenada por Cristo? Or that Christ is completed and filled up by the church? ¿O significa el verso 23 que Cristo más bien es completado y llenado por la iglesia? The great Princeton theologian Charles Hodge El gran teólogo de Princeton, Charles Hodge, says that if we try to make it say that the church is being completed and filled up by Christ, we're actually doing violence to the grammar of the text. Charles Hodge dijo que si nosotros tratamos de interpretar este texto como que la iglesia es completada y llenada por Cristo, estaríamos violentando la gramática del versículo. And again, Calvin agrees. Y Calvino está de acuerdo. Calvin said, in some strange way, Calvino dijo, de una manera the muy church, extraña, the church completes and fills up Christ. la iglesia completa y llena a Cristo. Not that Christ is incomplete by himself, No que Cristo en sí mismo esté incompleto nor that he needs anything, o que Él necesite de algo, right? But he desires for us to fill him. sino que Él desea que la iglesia lo llene. And so the church is the fullness of Christ. De modo que la iglesia es la plenitud de Cristo. The church, according to Paul's grammar here, La iglesia, según la gramática paulina aquí, completes and fills up Christ. completa y llena a Cristo. Not because Christ is incomplete, No porque Cristo esté incompleto, but because he desires us to fill him. sino porque Él nos desea y desea que lo llenemos. And so here you see the seamless power of God, Así que aquí vemos este supereminente poder de Dios beginning with the resurrection, que inicia con la the resurrección, session, la sesión, the subduing all of his enemies, el sometimiento de todos sus enemigos and becoming the head of the church. y al convertirse en la cabeza de la The iglesia. same power runs through all of it Y el mismo poder recorre todo ese proceso until the church becomes the fullness of him hasta que la iglesia se convierta en la plenitud de Él, that fills all in all. que lo llena todo en todos. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we do give you thanks Padre Celestial, te agradecemos for your word por tu palabra, that never returns to you void. que nunca vuelve a ti vacía. It always accomplishes his work. Siempre cumple su propósito. Like the good seed on the good soil, Como aquella buena semilla en la buena tierra, it produces fruit, produce fruto. some 30, some Salmo, 50, and some 100. Salmo 30, Salmo 50 y Salmo 100. We pray now, Lord, Perdón, algunos al 20, al 30, al 50 y al 100 por uno. that it would do its work, Al hacer su obra y su palabra. and that through this and through all that we have done in these 2 days, Señor, y a través de todo lo que se ha realizado en estos 2 días, that you would bear much fruit here in Colombia por favor, que se produzca mucho fruto en and Colombia through all of Latin America. y en toda América Latina. We give you the thanks in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. God bless you.